para analizar la importancia de legislar en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Recibimos en nuestros estudios a Juan Tiney. Él es el líder principal de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC y dirigente también de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC. También nos acompaña Herminia Saquimush. Ella es investigadora en el Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH. A nuestro invitado, a nuestra invitada, muchas gracias por atender esta convocatoria, esta invitación de participar con nosotros. Sea bienvenido, don Juan, ¿cómo ha estado? Pues muchas gracias a Mayacat, nuestro saludo especial hoy 9 de agosto, exacto, ya del 2011, precisamente creo que tenemos que haber cantado las mañanitas a Fejer por sí, sus 46 años de vida, y creo que es la verdad saludar ese esfuerzo y hacer llegar la voz del pueblo al mismo pueblo. Pues precisamente también hoy por la Jujajpum, 9 de agosto de nuestro calendario maya, coincide precisamente el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por las Naciones Unidas. Yo creo que eso es importantísimo, que los pasos que se han dado a nivel internacional en cuanto al reconocimiento al derecho a los pueblos indígenas, pero no así en el caso del Estado guatemalteco. Le vamos a dar la bienvenida a Herminia Saquimush de CALDH para que nos cuente qué es la ley, qué comisiones conocen esta iniciativa en el Congreso, algunos aspectos ahí generales. Bienvenida, Herminia. Muy buenas tardes, y también me uno a la felicitación de los 46 años que cumple Mayacat con todo el FEJER, y es muy importante que ustedes han tenido la voz del pueblo, de las comunidades en el aire. Además, respecto a la ley, dentro de nosotros, el consorcio, hemos estado impulsando esta ley 4 años, pero mucho más antes, llevamos como 9 años estar impulsando esta ley. Es un esfuerzo que inició con NIC y después nos integramos el resto de organizaciones, MOLOG, CALDH y DEMA. Nosotros nos basamos de esta ley de los artículos de la Constitución de la República del 46, 58, 66, 67, 70, 171 y 177, donde nosotros hacemos valer nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas, que no hemos sido representados dentro de este sistema jurídico debido a que siempre nos han excluido y nos han exterminados dentro de todos nuestros derechos. A eso se debe de que nosotros dentro de las propuestas que hemos dado, que son 16 iniciativas de ley dirigidas a pueblos indígenas, y es una de estas en la iniciativa de ley que nosotros estamos impulsando. Ha pasado en la Comisión de Pueblos Indígenas y está en Asuntos Constitucionales, no estoy muy mal, donde se están analizando y a ver si logramos pasar. Aunque tenemos duda que en esta agenda legislativa de este año pueda pasar, pero por lo menos podemos tener un dictamen a favor. Dentro de los derechos que nosotros estamos pidiendo es el derecho a la identidad cultural, el derecho a la autonomía, el derecho a los bienes naturales, el derecho a los lugares espirituales y a la espiritualidad, el derecho a la libre determinación, el derecho a la salud de los pueblos indígenas, el derecho a la soberanía y seguridad alimentaria, el derecho a la participación de las mujeres en el ámbito de los partidos políticos y el derecho de pueblos indígenas en todo el sistema político del Estado, ya sea jurídico, como también dentro de las mismas instituciones del Estado, que no hemos sido visibilizados porque nunca nos toman en cuenta nuestros derechos colectivos. Entonces, dentro de eso está esta lucha por el reconocimiento de todos nuestros derechos dentro de esta ley general de pueblos indígenas. Ustedes no esperan que se apruebe en esta presente asamblea legislativa, sin embargo están esperando que al menos exista un avance, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las expectativas en el camino que lleva en el Congreso de la República, a sabiendas de que hay otras iniciativas de ley que no tienen ningún avance en el órgano legislativo, don Juan? Pues precisamente yo creo que los pueblos indígenas hay un descontento
ya que vivimos en otra nación totalmente diferente. Ya es precisamente lo que se señalaba anteriormente, la exclusión. Ya el racismo del Estado guatemalteco, que no quiere abordar el tema de derechos de pueblos indígenas. O sea, nosotros precisamente los que nos dicen que queremos dividir al país, que queremos romper el orden constitucional, etcétera. Sin embargo, hemos sido claros, lo que buscamos con esta iniciativa de ley general es el respeto a los derechos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas como sujeto de derecho individual y colectivo. Asimismo, que el Estado y sus instituciones cumplan con el deber de observar, respetar los derechos de los y las indígenas en Guatemala, y que la vigencia de la forma se constituye en un elemento fundamental para la interpretación y aplicación de las normas para el estricto cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en todos los ámbitos y ramos del derecho. Entonces, cuando vemos que este Congreso ya no aprueba, ya en absoluto, no avanza en absoluto en la aprobación de estos derechos, prácticamente está excluyendo el 68% de la población indígena en Guatemala. Y esto es grave. Ya si nos damos cuenta, ya en el 2000, nosotros presentamos esta iniciativa ya al Congreso que integró desde el 2009. Pero ya la venían trabajando. La venimos trabajando desde hace 10 años atrás. Sí, pero del 2009 para acá no han avanzado en absoluto. Y el año pasado, cabal, en estas fechas, llegamos al Congreso de la República, llamamos a la Comisión de Pueblos Indígenas y la Junta Directiva del Congreso. Sin embargo, un año después no se ha avanzado en absoluto. Y ahora llegan a nuestras comunidades a pedirnos el voto. Ahora llegan a decirnos que van a hacer esto y lo otro, y lo que no han hecho, no han legislado para el pueblo de Guatemala, principalmente el pueblo maya e indígena. Habría que esperar entonces el otro año el acomodo de poderes con los partidos políticos, las diversas comisiones de trabajo, y a ver qué sucede con esta ley. Sin embargo, ustedes continúan haciendo toda clase de acciones para que avance, ¿no?, la aprobación de estas leyes, y están aprovechando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que tiene que tiene lugar precisamente hoy. ¿Y de qué otras acciones nos puede contar Herminia Saquimush? ¿Qué otras acciones están implementando para hacer ese tipo de presión en demanda de la aprobación de esta iniciativa, ¿no? Bueno, como consorcio estamos tratando de incidir en las comisiones donde está el análisis dentro del Congreso, pero vemos prácticamente un Congreso donde las fuerzas de poder y los poderes que hay ahí representados no les interesa nuestros derechos, solo nos reconocen como el voto duro para llegar ellos al poder, como bien lo explicó Juan Tiney. Y actualmente dentro de eso también estamos nosotros difundiendo la misma ley con las organizaciones de los pueblos, del pueblo maya, que es lo que somos la mayoría. Y dentro de las acciones, además de eso, hemos estado difundiendo en otros espacios la iniciativa para ver cómo avanzar con la incidencia política. Es una lucha donde no es fácil avanzar cuando ellos nos ven que somos un peligro a este Estado de reconocer nuestros derechos, porque creen que nosotros, además de dividir el Estado, piensan que estamos haciendo otra constitución paralela a la constitución que hay, y eso nos lo han dicho dentro del mismo Congreso y en otras instancias. A eso se debe de que nosotros hemos estado insistiendo en aclarar que es una ley general, que donde nos amparan nuestros derechos, que este Estado nunca nos ha reconocido, porque como les digo en un principio, este Estado nunca nos reconoció en su construcción, sino que al contrario está en contra de nosotros, y lo podemos ver actualmente con las consultas comunitarias de buena fe, donde nos tildan que es una consulta que no tiene validez, y es que nosotros hemos defendido nuestra autonomía, nuestros territorios, como parte de nuestro proyecto de vida.
Claro, y en ese sentido, el consorcio de organizaciones que está conformado por la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloc, también el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos CALDH, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC y la Defensoría Maya DEMA han manifestado una honda preocupación, ya que en esta Asamblea Legislativa no ha existido ninguna aprobación de leyes en favor de los pueblos indígenas. Hay 16 iniciativas de ley en el Congreso y ninguna de ellas ha sido aprobada. ¿Es así, don Juan? Efectivamente, yo creo que son varias las iniciativas, las diferentes organizaciones, consorcios y coordinaciones las que hemos planteado. Y lo lamentable, pues, casi las 16 iniciativas que hemos contabilizado hasta ahora, ahí están estancados, unos que ya fueron recibidos, ya están como propuestas, y otras simplemente ni tan siquiera están siendo enumerados hoy fecha. Pero nosotros sí hemos insistido una y otra vez. Han habido manifestaciones, exigencias, pero si podemos ver ese Estado racista, no simplemente de racista, sino también altamente violento contra los pueblos indígenas. En vez de legislar, en vez de ordenar, en vez de implementar el desarrollo en los pueblos indígenas, en las comunidades indígenas, vemos el nivel de violencia. Los desalojos violentos en los últimos tiempos, en el Polo Chic, ya en áreas protegidas, entre comillas, ya en comunidades rurales, ya de aquí, lo último que vimos en Santa Cruz Muluá, donde ha habido destrucción de viviendas, de cultivos, ya de destrucción de todo prácticamente. Y veamos la criminalización del Estado guatemalteco contra los pueblos indígenas. Hay una persecución permanente. Yo creo que está contra el espíritu del mismo convenio 169 de la Declaración de las Naciones Unidas, convenios y tratados que el mismo Estado guatemalteco ha afirmado. Entonces creemos importante señalar la discriminación continúa, las imposiciones de leyes, ya imposiciones de modelos que el Estado guatemalteco lo impulsa, lo impone de manera inconsulta a los pueblos indígenas, que está en contra del espíritu del convenio 169. Por lo tanto, nosotros hemos visto, hemos escuchado, y a luz de todo el pueblo guatemalteco, la consulta que se ha realizado. Yo creo que el pueblo ha expresado, ha dicho por qué esas consultas queremos que se respete. Por lo tanto, urge pues la aprobación de esta legislación a favor del reconocimiento de los pueblos indígenas contenido en esta propuesta. Pero hay ley de consulta, hay ley de idiomas, de lugares sagrados, hay una serie de leyes más que deben de desempolvar de inmediato y debe ser como parte de la agenda de los diferentes partidos políticos, porque hasta el momento nadie está hablando de derechos de pueblos indígenas. Muy bien, hemos platicado en los anteriores instantes acerca de la importancia de legislar para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por medio de la aprobación de la Ley 4047, Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas. A nuestros invitados, muchas gracias por participar en los estudios de FEGER Mayacat. Vamos a ir a mensajes, ya volvemos.